Estás escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Hola de nuevo a todos, este es el episodio número 2. En este episodio haremos un brevísimo repaso sobre a lo que se dedica la lingüística y su campo de estudio. También trataré de explicar por qué solo se enfoca al habla humana y no a la comunicación animal, por ejemplo. Y, finalmente, ahondaré sobre esta facultad del lenguaje humana y la abordaré desde el punto de vista innatista. En el episodio pasado describimos a la lingüística como la ciencia cuya razón de ser es entender la naturaleza del objeto que nos permite convertir nuestro pensamiento en algo concreto. Es decir, es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Aquí estamos tocando un punto que a muchas personas, me incluyo, nos hace ruido. El hecho de que esta disciplina estudia únicamente el lenguaje humano y no el animal. La lingüística tiene como objetivo principal comprender la estructura, función y evolución de las lenguas humanas. Si bien la comunicación animal es de interés para biólogos, etólogos, los lingüistas están más preocupados por las propiedades y complejidades únicas del lenguaje humano. La lingüística estudia los sistemas de comunicación animal, sí, pero es un campo distinto del estudio del lenguaje humano por varias razones. Su complejidad y diversidad. Los lenguajes humanos son increíblemente diversos y complejos, lo que permite el pensamiento abstracto, la creatividad y la expresión de una gama ilimitada de ideas. Los sistemas de comunicación animal, por otro lado, suelen tener un alcance y una complejidad más limitados. Si bien los animales pueden transmitir información básica, carecen de la complejidad que se encuentra en los lenguajes humanos. El lenguaje humano además es intencional y creativo. Las personas pueden crear oraciones completamente nuevas y expresar ideas novedosas. Los animales, si bien son capaces de comunicarse, normalmente no lo demuestran al mismo nivel de intencionalidad y creatividad en sus sistemas de comunicación. También hay una carencia de una gramática universal en el sistema de los animales. La lingüística a menudo explora el concepto de gramática universal, la estructura innata del cerebro humano que permite la adquisición del lenguaje. Este concepto es específico de los lenguajes humanos y, tras muchos estudios, se ha comprobado que no es aplicable a los sistemas de comunicación animal. Otro punto es el contexto cultural y social. Los lenguajes humanos están profundamente arraigados en la cultura y la sociedad y reflejan creencias, costumbres e historia de una comunidad. La comunidad animal carece de este contexto cultural y social, que es un área de estudio bastante importante y principal en la lingüística. Y bueno, habiendo explorado los motivos por los cuales la lingüística no estudia el lenguaje animal, veamos ahora las principales razones por las que la lingüística se centra en el lenguaje humano. La lengua es un rasgo único de los seres humanos. Si bien algunos animales y aves tienen forma de comunicación, el lenguaje humano es increíblemente complejo y diverso. El lenguaje está profundamente entrelazado, como ya habíamos dicho, con la cultura y la sociedad. Refleja nuestra historia, nuestras costumbres y los valores de una comunidad. El estudio de los lenguajes humanos proporciona información sobre diversas culturas, estructuras sociales y contextos históricos. También, el estudio del lenguaje ofrece conocimientos valiosos sobre la cognición humana. Los lingüistas investigan cómo el cerebro procesa el lenguaje, lo que ayuda a comprender aspectos más amplios de nuestra cognición como humanos, incluidos, por ejemplo, la memoria, la percepción y las habilidades de resolución de problemas. El lenguaje también es el medio principal a través del cual los humanos nos comunicamos e interactuamos entre nosotros. Al estudiar el lenguaje, los lingüistas adquieren conocimientos sobre cómo se produce la comunicación, cómo se transmite el significado y cómo las personas se entienden entre sí en diversos contextos. También hay implicaciones sociales.
El lenguaje juega un papel crucial en la educación, en el derecho, la política, en las creencias y muchísimos otros aspectos sociales. Comprender cómo funciona el lenguaje es esencial para abordar cuestiones sociales relacionadas con la comunicación, la educación y la integración. También el estudio de las lenguas humanas ayuda a los lingüistas a reconstruir lenguas antiguas y comprender las relaciones históricas entre estas lenguas. La lingüística comparada, que es este campo, implica comparar diferentes idiomas para identificar sus orígenes comunes y conexiones históricas. Ahora bien, sabiendo que la facultad del lenguaje humano se considera que es innato, innato quiere decir que no es aprendido y que pertenece a la naturaleza de un ser desde su nacimiento, hay que describir qué es el innatismo. El innatismo, en el contexto de la lingüística, se refiere a la teoría que sugiere que los seres humanos estamos biológicamente predispuestos a adquirir el lenguaje, o en este caso, una lengua. Esta teoría propone que la capacidad de adquirir un lenguaje es innata, lo que significa que los humanos nacemos con una capacidad natural para aprender un lenguaje y por ende una o varias lenguas. El concepto de innatismo está estrechamente asociado con Noam Chomsky, quien es un reconocido lingüista norteamericano, y él plantea una gramática universal. Según la teoría de Chomsky, los humanos nacemos con un conocimiento inherente de la estructura básica y las reglas del lenguaje. Este conocimiento innato proporciona un marco que guía la forma en que los humanos aprenden y comprenden los idiomas, o las lenguas, como frecuente y regularmente los lingüistas nos referimos a ellos. Mencionaré algunos de los puntos clave del innatismo: la facultad del lenguaje innato, una gramática universal, un dispositivo de adquisición del lenguaje, otros conceptos como pobreza de estímulo, etcétera, etcétera. Vamos a abordar cada una de ellas como a grosso modo. El innatismo postula la existencia de una facultad de lenguaje innato en el cerebro humano. Esta facultad proporciona a los humanos un conjunto de estructuras o principios cognitivos que están universalmente presentes en todos los idiomas. Estas estructuras sirven como base sobre la que se construyen otros lenguajes o lenguajes muy específicos. La gramática universal, por ejemplo, es una teoría dentro del innatismo que sugiere que existe una estructura subyacente común a todas las lenguas. Según esta teoría, las lenguas pueden variar en su estructura superficial, es decir, la forma en la que se forman las oraciones en las lenguas específicas, pero comparten una estructura profunda, esta gramática universal que está integrada en el cerebro humano. No se preocupen, en otros episodios abordaremos un poco más a fondo qué es la gramática universal. Por otra parte, Chomsky propuso el concepto de dispositivo de adquisición del lenguaje, que es una hipotética capacidad mental innata que permite a los humanos adquirir el lenguaje de forma natural. El DAL, dispositivo de adquisición del lenguaje, brinda a los niños la capacidad de aprender inconscientemente reglas y estructuras de sus lenguas nativas, basándose en una información lingüística que reciben. Uno de los argumentos que respaldan el innatismo es el argumento de una pobreza de estímulo. Esta sugiere que el aporte lingüístico que reciben los niños es a menudo insuficiente y ambiguo, pero aún así son capaces de aprender estructuras gramaticales bastante complejas. El conocimiento innato, según este argumento, ayuda a los niños a llenar vacíos en su aprendizaje del idioma. En resumen, el innatismo en la lingüística afirma que los humanos nacemos con una capacidad innata para adquirir el lenguaje y que esta capacidad se ve facilitada por las estructuras cognitivas universales que subyacen a todos los lenguajes del mundo y de los lenguajes humanos. La gramática universal y el dispositivo de adquisición del lenguaje son conceptos clave dentro de esta perspectiva, destacando el papel del conocimiento innato para el proceso de adquisición del lenguaje. Para que esto quede un poco más claro, imaginemos al cerebro como un dispositivo de aprendizaje de idiomas que ya está preprogramado. El innatismo, en el contexto de la adquisición de la lengua o de un idioma, sugiere que no se comienza desde cero cuando se aprende un idioma. En cambio, el cerebro viene equipado con un conjunto de herramientas de lenguaje incorporado.
Algo así como tener una aplicación que nos ayude a comprender los conceptos básicos de cualquier idioma que encontremos. Este conjunto de herramientas del lenguaje innato, según esta idea, incluye reglas y estructuras fundamentales que son comunes a todos estos lenguajes. Es como si el cerebro tuviera una plantilla gramatical universal. Entonces, cuando se está expuesto a un idioma en particular, el cerebro reconoce instintivamente los patrones y reglas de ese idioma, lo que permite comprender aspectos como la estructura de las oraciones, el orden de las palabras y la gramática de manera natural. El innatismo no significa que nazcamos hablando un idioma específico, sino que nacemos con la capacidad de aprender cualquier idioma al que nosotros nos encontremos expuestos en ese momento. Este conocimiento inherente nos brinda una ventaja para comprender y adquirir las complejidades del lenguaje, lo que hace que el proceso de aprender nuevos idiomas sea mucho más intuitivo. Esencialmente, el innatismo es como tener un software de aprendizaje de idiomas instalado en el cerebro desde el principio, ayudando a aprender cualquier idioma que encontremos en nuestro entorno. Suena maravilloso, ¿no? Sí, lo es. Sin embargo, quienes queremos aprender otra lengua en nuestra edad adulta, hemos notado que va desapareciendo con el paso del tiempo y científicamente se ha comprobado que efectivamente desaparece. Se cree que la capacidad de adquirir una lengua disminuye a medida que envejecemos, debido a varios factores que están como interconectados. Hay una hipótesis que se llama periodo crítico, en donde los lingüistas proponen que podría haber un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, que es una etapa temprana de nuestras vidas, durante la cual un individuo es especialmente receptivo al aprendizaje de idiomas. Se cree que este periodo crítico termina alrededor de la pubertad. Después de este periodo, el cerebro se vuelve menos plástico o moldeable, lo que significa que es menos adaptable y receptivo a nuevos patrones de lenguaje. En la infancia, el cerebro humano es muy moldeable, y por ello los adultos suelen decir que los cerebros de los niños son como una esponja, ya que absorben toda la información a la que están expuestos. La plasticidad cerebral refiere a que el cerebro puede adaptarse y reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias, incluido el aprendizaje de idiomas. A medida que envejecemos, esta plasticidad del cerebro disminuye, lo que hace más difícil formar nuevas conexiones neuronales necesarias para adquirir, en este caso, un lenguaje. Los adultos también tienden a ser más cohibidos y ansiosos por cometer errores al aprender un nuevo idioma. Los niños, por otro lado, suelen estar más dispuestos a experimentar con el lenguaje y se preocupan menos por los errores. Los adultos solemos tener más responsabilidades y menos tiempo para experiencias inmersivas de aprendizaje de idiomas, lo que puede obstaculizar nuestro progreso en la adquisición de un idioma. Los adultos también, por ejemplo, ya tenemos un primer idioma bien establecido. Al aprender un nuevo idioma, podemos aplicar inconscientemente las reglas y estructuras de nuestro primer idioma al nuevo idioma, lo que provoca interferencias y dificulta la comprensión de los patrones únicos del nuevo idioma. Otro de los factores por los cuales se cree que los niños pueden adquirir más fácilmente un idioma que los adultos es la motivación y la exposición. Los niños están constantemente expuestos a su lengua materna en diversos contextos, lo que proporciona información constante y necesaria para la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, existen juegos, están motivados todo el tiempo por juguetes, por los cuidadores o padres que se encargan de jugar con ellos y generar interacciones bastante relevantes para su vida. En cambio, es posible que los adultos no tengan el mismo nivel de exposición o motivación para aprender un nuevo idioma, lo que afecta la capacidad que tiene un adulto para adquirirlo de una manera más efectiva. También existe una cosa que se llama carga cognitiva. Los adultos solemos tener un sistema cognitivo más desarrollado, lo que a veces puede ir en contra del aprendizaje eficiente del idioma. Tendemos a pensar demasiado y analizar las reglas del lenguaje, mientras que los niños a menudo solo absorben el lenguaje de forma natural a través de la exposición y la interacción, y la
cantidad de errores que pueden tener son corregidos por un adulto o se van corrigiendo con el uso en el largo de sus vidas. Finalicemos con un resumen. La lingüística se centra principalmente en el estudio del lenguaje humano y es debido a la complejidad y diversidad de este que se analiza desde diferentes perspectivas. El innatismo en la lingüística afirma que los humanos nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje y que esta capacidad se ve facilitada por las estructuras cognitivas universales que se encuentran en todos los lenguajes humanos. Por tanto, la gramática universal y el dispositivo de adquisición del lenguaje son conceptos clave dentro de la perspectiva innatista, destacando el papel del conocimiento innato en el proceso de adquisición del lenguaje. Posterior a la pubertad, esta capacidad innata de adquirir nuevas lenguas se va deteriorando o desaparece, por lo que si bien puede resultar más difícil para los adultos adquirir nuevos idiomas en comparación con los niños, es importante tener en cuenta que los adultos aún pueden aprender idiomas exitosamente, claro, con dedicación, motivación y estrategias de aprendizaje adecuadas. Es posible que requiera más esfuerzo y perseverancia que en el caso de los estudiantes más jóvenes o que los niños, pero se ha demostrado que no es imposible. Y bien, con esto terminamos el episodio de hoy. Este tema ha sido ampliamente estudiado ya que es indispensable para entender muchas de las teorías lingüísticas que se van presentando conforme avanzamos en el camino de esta disciplina y que afortunadamente para ti, escucha, no tendrás que conocer por ahora. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.